Hoy es el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un tema que se conmemora, que preocupa a todo el mundo y bueno, a nosotros también en México y el estado de Morelos. Y en este momento tenemos a la Coordinadora General de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en el estado, a Juliana Quintanilla García, quien nos va a hablar precisamente de un tema que duele mucho al estado, la violencia de género en Morelos. Hay una alerta que se implementó hace ya 7 años, pero que desafortunadamente no ha dado los resultados esperados. Juliana Quintanilla, buenos días. Sí, buenos días. Mira, como tú comentas, es un tema, la alerta de violencia de género, es un tema que tú dices, es una lastima al Estado. Pues eso quisiéramos, que lastimara al Estado, pero desafortunadamente estos años que hemos estado documentando, a quien lastima son a las familias, a la sociedad en su conjunto y a las mujeres, porque vemos que la alerta de violencia de género, como bien lo señala el tema, es el conjunto de acciones que el gobierno tiene que atender como una emergencia para enfrentar y erradicar precisamente la violencia feminicida en el territorio que le declararon esta alerta. La alerta en sí es un instrumento importante, valioso, que las mujeres impulsamos, porque lo impulsamos desde la ley de acceso, porque lo contempla, porque nos parece urgente que se atienda, que se disminuyan los casos de violencia. La alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que hasta ahora lo único que ha hecho es agraviar los derechos humanos de las mismas. Ahora, Juliana, 7 años de que en 8 municipios se implementa esta acción precisamente o con la intención de evitar, de disminuir, de erradicar la violencia en municipios donde pues los números hablaban de delitos en su contra. ¿Cómo podríamos contextualizarlo en números en 7 años? ¿Cómo era la situación antes de esta alerta? Y hoy día, ¿cómo están las cifras? ¿Cómo están los datos para tener una idea clara, precisa, concreta de esta situación? Sí, mira, precisamente, cuando nosotras como institución, como organización de la sociedad civil, solicitamos la alerta fundamentada en un trabajo de investigación de 13 años, en aquel momento de la solicitud documentamos 530 casos de 13 años que se documentaron. Solo para que nos demos una idea, solamente en los 7 años de la alerta de violencia de género hemos rebasado esa cifra. Hemos documentado 637 casos de feminicidios ocurridos en la entidad morelense. Quiere decir que cuando la sociedad se va concientizando, que eso es lo que quisiéramos que el gobierno hiciera, concientizarse para atender el tema. Cuando la sociedad se va concientizando, va poniendo más atención. Queremos que la cifra que ahorita hemos documentado de enero a octubre de este año, hemos documentado 90 casos. Antes habíamos hablado que 2019 teníamos como el año más violento para las mujeres con 100 casos de feminicidio, pero como vamos ahorita en 2022, pues es muy grave porque todavía no termina el año y hemos documentado 90 casos. Entonces, la cifra se incrementa porque hay una desatención, porque hay actos que hemos ido documentando en ese trabajo de investigación, de documentación, de falta de atención en el cumplimiento del mandato que tienen desde el ámbito federal, las diferentes instancias, pues no se está atendiendo el tema. Entonces hay actos de omisión, de negligencia, que lo único que han hecho es que los municipios que tienen alerta, pues siguen teniendo las cifras más altas de feminicidio y se han ido sumando otros municipios
que sin tener alerta, pues también los estamos documentando y vemos con preocupación y con dolor también como las cifras nos dicen que hay municipios, que fue lo que nosotros solicitamos, una alerta para todo el estado, porque señalamos que en todo el estado había casos de violencia feminicida. Entonces, tenemos que del 2000 a lo que vamos de este año, hemos documentado municipios que los 10 primeros que tienen un mayor número de feminicidios son Cuernavaca, que tiene 249, Jiutepec, que tiene 115, Temisco, que tiene 98, Cuautla tiene 79, Yautepec tiene 72, Emiliano Zapata tiene 59, Xochitepec tiene 55, Puente de Ixtla tiene 47, Jojutla cuenta con 45 casos de violencia feminicida, Huitzilac, Ixtla-Tizapán, cada uno tiene 40 casos de feminicidio. Entonces, hablamos de estas cifras que tú me preguntas y vemos que hay una situación muy grave porque desde el tema de la seguridad pública no hay acciones puntuales, no hay una política que vaya llevando hacia tener programas puntuales que lleven a una prevención de esta violencia. No hay atención en cuidar que no haya calles oscuras, que en los señalamientos que hemos hecho en diversos momentos de poner módulos de atención con personal capacitado para dar garantías de seguridad. Esto no hay, esto le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando hablamos de la Fiscalía, bueno, nos encontramos con un panorama aterrador porque vemos cómo en lugar de atender con atención, con cuidado, cuando las mujeres quieren denunciar algún hecho de violencia, pues son mal atendidas, no son atendidas con cuidado y sobre todo que cuando quieren de manera reiterada denunciar esta violencia, hay muchos casos donde han sido acosadas, intimidadas, para que no presenten esas denuncias. Dos preguntas más, Juliana. La primera, ¿por dónde pasa esta indiferencia del gobierno ante unas cifras alarmantes, graves, por la falta de recursos, por la condición de mujer o por la capacidad o por alguna otra razón? Pues mira, lo que nosotros hemos, a partir de todo el trabajo que hicimos de investigación, lo que vemos es que las acciones que se deberían de implementar para atender todas las medidas de alerta de violencia de género y lograr en su momento disminuir hasta erradicar la violencia feminicida, pues no se han atendido. O sea, no es un problema como nosotros lo vemos, es más bien un problema de actitud. No hay una actitud positiva del gobierno desde todas las instancias para atender. Por eso consideramos que estamos hablando de que el estado de Morelos es un estado fallido en la atención de la violencia en contra de las mujeres, porque es desde el Ejecutivo que tienen que poner atención para buscar los mecanismos y atender el tema de la violencia feminicida. El estado de Morelos es un claro ejemplo de violencia institucional, porque ninguna de las instituciones encargadas de atender la alerta están realizando su trabajo. Todas las instituciones, incluso los municipios, tienen una serie de acciones que deben de cumplir para atender la alerta. Ninguna de las acciones, desde los municipios hasta el Estado, que es el Ejecutivo estatal, no tienen ni una de las recomendaciones cumplidas. Entonces, por eso hemos insistido en diferentes espacios que estamos en un estado fallido, donde no se está atendiendo la alerta de violencia de género, donde hemos de manera reiterada insistido en que seguiremos obviamente luchando porque las mujeres vivan una vida libre de violencia,
vivan una vida con justicia, con libertad y sobre todo exigimos un alto a la impunidad para que ya no haya feminicidios en el Estado. Hay que continuar con esta lucha, desafortunadamente. Y la última pregunta es, ¿el gobierno se defiende argumentando que por la manera en que se contabilizan los casos a nivel nacional, por eso Morelos está en los primeros lugares, por ser un estado pequeño y por la población, el número de habitantes que tenemos aquí? ¿Es solamente esto un pretexto para evadir esta responsabilidad? Totalmente, porque mira, las leyes, a partir de que se creó logramos que se reconociera la ley de acceso, se modificaron también códigos. Cuando hablamos del estado de Morelos, sin irnos al ámbito nacional, señalamos puntualmente que tenemos elementos importantes que la Fiscalía no pone atención, porque cuando hay un caso de violencia feminicida, uno de los puntos que toma en cuenta el código es que cualquier muerte violenta de mujer se tiene que documentar desde el inicio, desde que abren la primera carpeta, como feminicidio, y no hacer acciones mediáticas que lleven a generar controversias políticas precisamente, en lugar de dar una certeza jurídica. Entonces, si no aplican el protocolo, generalmente va a haber cifras diversas que no corresponden a la realidad jurídica. Entonces, hablamos de que si hay un caso de un feminicidio, que el cuerpo de la mujer es arrojado en vía pública, pues este caso, uno de los 7 puntos que señalan cuando hay un feminicidio es que dejen los cuerpos de las mujeres expuestos en vía pública. Cuando se presenta un hecho así, inmediatamente la carpeta se documenta como feminicidio, y no al contrario. ¿Qué sucede? Sucede que antes de investigar por qué razón los cuerpos están en esos lugares, y en lugar de poner módulos en esos lugares para ir midiendo esta acción que se ejerce en contra de los cuerpos de las mujeres por parte de los feminicidas, pues empieza a buscar antecedentes de las personas que fueron víctimas de feminicidio, y en ese sentido obviamente se revictimiza a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio y a sus familias. Entonces hay un mensaje que no ayuda a contribuir en el cero a la tolerancia y no permite que se atiendan estas medidas para que se disminuyan. Entonces, pues las acciones, en lugar de atenderse, pues no se cumplen, y entonces se insiste en decir que la alerta no funciona, cuando en realidad quienes no han funcionado en la práctica, y queda demostrado por sus actos de omisiones, de impunidad, de negligencia, pues son los funcionarios que tienen la obligación, porque por eso se contrataron para estar en esos cargos, pues tienen la obligación de atender lo que las leyes le mandatan. Se comprometieron a cumplir con todas las leyes, y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues es una de las que tienen que atender, sobre todo cuando estamos hablando que Morelos está en un estado que tiene que atender una alerta de violencia de género, porque hay un incremento de feminicidio. Morelos está entre los primeros lugares a nivel nacional de casos de feminicidio. Y encima de todas estas deficiencias, Juliana, está este hecho de la aparición de esta mujer en Morelos, que ha generado una gran polémica, que ha derivado en un tema político de la petición de la salida del fiscal, pero atrás de eso estaría el tema de las necropsias que se hacen. ¿Qué tan confiables son? Esta situación deja duda, dado que hay controversia entre la que se hizo aquí en el estado de Morelos y la que dice que se hizo, lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México. Esto abona más a estas dudas, a estas deficiencias que tenemos en nuestras autoridades, desafortunadamente. Sí, es cuando nosotros señalamos que la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía, no atiende los casos con el protocolo de investigación sobre feminicidio, y se van por acciones mediáticas, porque no es el punto de una acción de un ministerio público o de un forense, es una actitud
de la institución como tal. En este caso hablamos de la Fiscalía, hablamos del fiscal, que no capacita, que no revisa puntualmente cada día cómo está haciendo cada uno de su personal, cómo están atendiendo los temas que les toca atender. Si no hay una certeza jurídica, difícilmente podemos hablar del derecho a la verdad y únicamente se van transformando ese tipo de acciones o declaraciones en acciones que siguen revictimizando a quienes ya perdieron la vida de manera altera. Entonces, se llevan los casos a temas para distraer la atención de lo fundamental. Y lo fundamental en el caso de la Procuración de Justicia es atender todos los casos aplicando el protocolo de investigación sobre feminicidio y no desviarse en otros temas que se olvidan que tienen, digamos, puntualmente leyes que tienen que atender. Esas mismas leyes se van generando reglamentos, protocolos que no se están atendiendo conforme lo marcan estos. Tenemos muchas leyes y buenas, pero no se están aplicando porque los funcionarios generalmente se van a hacer acciones mediáticas, ya sea declarativas o ya sea con actuaciones. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Que quienes siguen siendo víctimas, pues son las mujeres y son las familias y son los cuerpos que siguen siendo revictimizados, y en ese sentido es cuando nosotros señalamos que hay una actitud negligente y se sigue implementando muchas acciones de impunidad que obviamente en lugar de disminuir la violencia feminicida, pues se sigue incrementando porque los hechos se presentan porque los feminicidas ven que no hay una atención en materia de procuración de justicia que los lleve a que en algún momento puedan ser sancionados por feminicidio. De nada ha servido que tengamos una ley que sancione el feminicidio de 40 a 70 años si esta pena, por la mala aplicación de las carpetas y por el mal trabajo que se va llevando hacia los jueces, pues no hay feminicidas que estén cumpliendo con esa sanción y sobre todo no hay feminicidas que estén siendo atendidos para una rehabilitación y disminuir esos niveles de violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, Juliana Quintanilla. Me dicen aquí que no es Juliana, que es Juliana, ¿es correcto? No, soy Juliana, con J. Correcto, es lo que yo decía. Gracias nuevamente, Juliana Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Un tema desafortunada y tristemente vigente, aún en este día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. O sea, con mayor razón se debe visibilizar, dar seguimiento. Este llamado que hace no es de este momento ni por el día, lo han hecho desde hace 7 años que se implementó esta alerta de violencia de género. Así es que nos sumamos a esos reclamos, a esas exigencias, y desde luego desde aquí le daremos seguimiento a toda esta situación. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias.